Nosotros tenemos en la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años una cátedra que en realidad es un laboratorio de innovación pedagógico. Y en el año 2009 decidimos que no queríamos seguir dando clases como dábamos tradicionalmente, el docente hablando 2 horas frente a los alumnos, sino que queríamos realmente una escena mucho más participativa y de co-creación, de co-diseño de la actividad de la clase. Porque en definitiva la clase es un dispositivo de cambio de comportamiento o de refuerzo del que ya existe. Nosotros estábamos hartos de la gente que hablaba y que los alumnos tenían cara de vaca y no reaccionaban, etc. Y ahí en el 2009 hicimos un proyecto que fue publicado, se llama el proyecto Facebook y la Postuniversidad. Y fue el primer intento de romper con ese paradigma de broadcast y de llevar algo que en otros ámbitos es muy conocido, que es el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por gamificación, el aprendizaje por experiencia, y que no fueran clases, sino fueran proyectos. Eso nos fue muy bien, tuvimos en total más de 330 alumnos divididos en 2 épocas, en 2 cuatrimestres, y de ahí salimos y nos llevamos esta experiencia a una escuela primaria y secundaria de clase media, media baja, porque había alumnos que venían de la villa, de muy pocos recursos, y otros que iban al Teatro Colón a bailar, así que era muy heterogénea. Y ahí nos llevamos a los ayudantes que se habían entrenado con nosotros en estas nuevas competencias que tenían que ver mucho más con lo que ahora se llama como competencia transmedia, que tenía que ver con la gestión de contenido, que tenía que ver con el filtrado colaborativo, que tenía que ver con poder generar su propio itinerario formativo, y esos alumnos los llevamos a dar clases a ellos, pero nosotros decimos no clases, no alumnos, ¿no? Porque no damos clases, sino que trabajamos en proyectos. Y eso fue bárbaro. Y de ahí se nos ocurrió que teníamos que tener un semillero, un lugar donde poder cultivar estas habilidades, pero que no fuera una clase, que no fuera una universidad, que no fuera un espacio convencional, y empezamos a crear unos laboratorios que llamamos laboratorios de artes y ciencias, donde básicamente lo que predominaba era la cultura maker, la cultura del hacer. Entonces, para resumir todas estas experiencias, porque después hubo otras también vinculadas a una universidad norteamericana que se llama Minerva, que es extraordinaria, que algo podemos decir, y también al proyecto Magen David que creamos en México, que fueron 3 años de crear una cultura organizacional escolar que fuera disruptiva, y lo mismo con un proyecto de 400 escuelas en México. Es que estas nuevas habilidades, estas soft skills, se pueden cultivar. Estas soft skills son las que necesitan los alumnos para poder vivir en este mundo cada vez más complejo, y tiene que ver básicamente con saber para hacer y hacer pensando. Es una dialéctica, ¿no? O sea, no se trata de hacer por un lado y saber por el otro, sino de enroscar, ¿no? Como si fuera un ADN que tiene esta doble columna, ¿no? Esta doble hélice, la hélice del hacer con la hélice del conocer o del saber, con algunas prevenciones que tienen que ver básicamente con que uno no puede operar si no sabe, si no entiende, pero para entender también tiene que hacer. Entonces es medio recursivo. Parece muy difícil de hacer, pero en la práctica se puede llevar adelante, y hay muchísimos colegios en el mundo, y varias de las experiencias que se contaron en la experiencia en el congreso de Transmedia tiene que ver con eso, ¿no? Esto no es chino, no es rocket science, como dicen en Estados Unidos, sino es algo que muchos colegios lo están haciendo, así que hay que animarse y hay que seguir este toolkit que tenemos ahora, con estos 20 ejemplos que tenemos en papel y con los 80 ejemplos que están en la web, para poder efectivamente pasar de una educación broadcast, que es de transmisión, que es simplemente de inyectar información, a una educación que está más basada en el aprendizaje y tiene que ver con el diseño de la experiencia del aprendizaje, donde el alumno realmente va al centro y donde la función del docente básicamente es escuchar, cerrar un poco la boca, ¿no? Escuchar y trabajar con los alumnos. Es fácil hablar, ¿no? Es fácil decir y es muy difícil hacer. Entonces uno puede decir, sí, yo quiero que los docentes hagan. Pero ahí entra en una paradoja, porque le está pidiendo a los docentes lo que le está diciendo que hagan, lo que los docentes no hacen con los alumnos. Y entonces estamos diciendo, devolvámosle la voz, la demanda al alumno, y el docente ¿qué? Se queda, ¿y yo qué hago? Yo no sé hacer eso. A mí me entrenaron por otra cosa. Cada uno enseña como le enseñaron a uno. Y si uno quiere enseñar distinto, alguien tiene que reprogramarte, tiene que reinventarte. Esto es real y es concreto. Nos pasó en esta experiencia de la Magen, que es una experiencia complejísima, con 1.100 alumnos, con más de 200 profesores. Y claro, cuando nosotros recién empezamos, creamos los espacios, arquitectura divina, como la que tiene Rosa Bosch en Holanda o en Suecia, espacios nuevos, divinos. Y de repente
hacíamos entrenamiento de los docentes todos los martes a la tarde y les enseñábamos a hacer cosas. Les enseñábamos a usar el Photoshop o el Illustrator, les enseñábamos a crear EPUBs, les enseñábamos con programas para enseñar geografía usando Google, etc. Y los docentes a regañadientes, a algunos les gustaban. Mira, siempre es así, un tercio le encanta, un tercio lo odia y un tercio no sabe qué hacer. Entonces no podés trabajar solamente con el tercio que quiere hacer las cosas. Y ahí se nos ocurrió una idea. Si decíamos que le íbamos a devolver la palabra a los alumnos, ¿por qué no devolvemos la palabra al profesor? Y en vez de nosotros forzarlo a que aprenda a usar programas o aprenda a técnicas digitales, que a lo mejor las usan en lo cotidiano, en lo personal, ¿no? Porque todos tienen Waze o todos tienen WhatsApp, pero no lo saben llevar al aula. Nosotros teníamos mucha conectividad, así que eso no era una excusa. Digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a ofrecer a los profesores que armen una clase sobre lo que a ellos les gustaría enseñar. Lo que más le interesaría enseñar, que no esté en el currículum, que no lo pidió el ministerio. Pero de repente, entonces eso sí dijeron un montón. Hicimos 11, lo llamamos iLabs, ¿no? Laboratorios I. Y entonces dijimos, bueno, ustedes enseñan lo que quieren. Y ahí sí, no todos, porque no todo salió bien, pero 6 profesores hicieron unos cursos maravillosos, porque era la oportunidad que siempre habían querido tener. Enseñar lo que a ellos más les gustaba. Enseñar con lo que ellos estaban más comprometidos y que tampoco encajaba con lo curricular. Y por eso después cuando tenían que dar lo curricular lo hacían sin entusiasmo y sin interés. Eso nos enseñó también que estas cosas radicales, disruptivas, hay que pensarlas muy bien, porque son muchos los actores involucrados. Están los padres, están los alumnos, están los docentes, están los directivos, está el ministerio, está lo que está fuera de la escuela, y no encaja todo. Entonces uno de repente prueba por un lado si no funciona, y ahí nos dimos cuenta que estábamos forzando a los docentes. Y otra propuesta es que al docente que es realmente tecnofóbico, pero que no quiere saber nada con la tecnología, déjalo tranquilo, porque de repente puede enseñar perfectamente bien con pizarrón y tiza. Como este africano del otro día que dibujaba los menús de Word en el pizarrón, los hacía literalmente para una obra de arte, ¿no? Entonces hay que tener una cuestión así como más delicada de personalizar el entrenamiento. Si nosotros en el futuro imaginamos que de acá 5, 10, 15 años los alumnos van a tener un currículum personalizado, hecho a medida, donde tomarán cursos en su institución, en la web, en el Moodle, en otros lados, tenemos que dejar que el docente, el reformateo docente, sea mucho más micro, más personalizado y atender mucho. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren dar cursos de una cosa que no dieron nunca? Démosle la oportunidad. Cuando fui a trabajar en esta escuela mexicana, Maguen, la directora me dice, mira, nosotros tenemos 1100 alumnos, tenemos 200 iPads y queremos tener 1100 iPads. Yo dije, ¿para qué querés tantos iPads? No, porque tiene que haber uno por alumno, etc. Digo, pero no sé, porque nosotros en Argentina repartimos 5 millones de computadoras en las escuelas, a todos los alumnos de las escuelas públicas de secundario. Y la gente decía, tienen computadoras, pero no las saben usar con fines pedagógicos, las usan con fines personales o fines extracurriculares. Ah, es un tema. Digo, mira, porque en vez de pensar poner tantas computadoras, ¿por qué no pensamos mejor en desarrollar cultura digital? ¿Y eso qué es? Bueno, cambiar los espacios, arquitecturas de aprendizaje, generar espacios maker, generar espacios de media lab, y también no solamente la computadora, puede ser el teléfono, puede ser, le llamamos bring your own device. A mí, la verdad que cada vez más el tema de hablar de tecnología en el aula me parece entre redundante e insulso. ¿Por qué redundante? Porque si la persona no es que tiene el teléfono como una herramienta, el teléfono es como un corazón y un cerebro alternativo, que está siempre conectado con nosotros. Entonces no es que vas a usar el teléfono para aprender, estás siempre aprendiendo con el teléfono. Como decía bien Gonzalo ayer, ¿no? Y como lo comentó una de las chicas del proyecto cuando hablaba, decía, lo peor que podemos hacer con un videojuego es hacerlo educativo para que los chicos aprendan. El video educativo tiene que ser un buen videojuego, tiene que ser un buen videojuego y ahí van a aprender, no si lo pasteurizamos pedagógicamente. Con las herramientas es lo mismo. No necesitamos ver el uso pedagógico de tal cosa, sino ver el uso intensivo, creativo, heurístico, de descubrimiento que te permite la herramienta. En ese sentido es como puede ser un libro, como puede ser el lápiz y papel, o puede ser cualquier herramienta. Y tampoco nos olvidemos una cosa que es clave. Las herramientas no son fierros, ¿no? La tecnología no es un fierro, no es esa cámara que tenemos ahí adelante, no es el micrófono. La tecnología son conversaciones en las que se inventan nuevas prácticas para mejorar la vida humana. Entonces, si la gente usa esa cámara de video,
O si el cine se creó hace 150 años porque había una necesidad expresiva que pasaba por un medio que no tenía su aparato, su dispositivo. Hay teoría atrás, hay estética, hay un montón de factores. Pasa lo mismo con los celulares en el aula. Vos decís, en algunos países los prohíben, en otros lugares dicen solo podés usar esta app, en otros lugares dicen se distraen cada vez más los chicos y no prestan atención. El factor de la distracción es muy importante. Sin embargo, nosotros hoy fuimos a esta escuela, Montserrat, esta escuela que está cerca en Valvidriera, y nos encontramos con un panorama totalmente distinto. Los chicos tenían laptops y tenían computadoras y tenían un montón de cosas. Pero lo que te llamaba la atención no era eso. Lo que te llamaba la atención era lo estimulados que estaban, lo contentos que estaban, lo intensivo. Y hablaban en voz alta y hasta gritaban o no, y en todos lados, y se juntaban clases de 30 que tenían un panel de vidrio que se abría y se juntaban los 60, y fuimos a kinder y fuimos al secundario, y todas las clases tenían una cosa como de fiesta, ¿no? de pasión. Entonces le preguntamos a la gente que nos acompañaba, ¿y esto cómo lo lograron? Dice, bueno, al principio cuando hicimos este cambio, los profesores cuando los chicos empezaban a hablar fuerte decían, shh, cállense, que yo. Y dijimos, no, porque el ruido es el aprendizaje. El ruido es el aprendizaje. Entonces, si vos sabes monitorear el ruido para convertirlo en aprendizaje, eso no tiene nada que ver con la tecnología. Tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la habilidad de coaching, de mentoreo, de tutoreo, y tiene que ver básicamente con las profesiones. Otra cosa fantástica. Esta semana llamaron a los padres y vinieron 30 padres, que son todos profesionales, y hacen una cosa que se llama skill coaching. Entonces los padres le cuentan a los alumnos del último año de la escuela en qué trabajan. Y la sorpresa de los chicos fue mayúscula, porque casi ninguno de esos 30 padres, que son todos exitosos, que mandan a sus chicos al colegio, etc., trabajan en la profesión original. Todos derivaron en otra cosa. Entonces era bueno, porque el chico siempre se angustia mucho. Dice, si yo a los 16 voy a elegir ser ingeniero y de repente después me interesa la biología, ¿qué hago? Estoy frito. Entonces hay que pensar que tiene que haber una reconversión. Las carreras tienen que ser totalmente distintas a las que tenemos ahora, tienen que ser mucho más abiertas. El Tecnológico de Monterrey está haciendo eso ahora. Lo que te hace el Tecnológico de Monterrey hace que mucha gente que entre por distintos lugares después se vaya canalizando por 5 o 6 caminos diferentes, pero que son muy abiertos y que te permiten siempre estar atento a otras cosas. La clave de esto lo tiene Yoito, que es el director del Media Lab del MIT, que él habla de la antidisciplina. Dice, si queremos vivir en este mundo y queremos entender la complejidad y queremos formarnos y reformarnos y reformatearnos, tenemos que ser antidisciplinarios. Mucho de lo que hizo este proyecto Transmedia, Transliteracy, tiene que ver con eso, ¿no? Concentrarnos en competencias, pero competencias mediáticas o transmediáticas que no son las habituales. ¿Para qué sirve eso? Para formatearte y permitirte todo el tiempo tener una especie de movimiento browniano que no te obligue a ir de acá a allá, sino que puedas permanentemente, como los pececitos, cambiar de ruta y no perderte en el camino. Y en ese sentido creo que vamos muy bien.